Hola, ¿qué tal, tejedor, tejedora? Hoy vamos a aprender a hacer este bonito y súper sencillo bolsito a crochet. Está tejido simplemente con 2 cuadraditos granny. Los materiales que vamos a utilizar son el hilo o la lana que tú escojas. Yo he elegido este hilo que es 100% algodón, tiene un grosor de unos 2 milímetros. Voy a trabajar a doble hebra, así que voy a utilizar un gancho de 4 milímetros. Vamos a necesitar una aguja lanera, unas tijeritas y una cinta métrica. Además he utilizado un botoncito que tenía por casa y lo forré con el mismo hilo que utilicé para tejer el bolsito. Luego te enseño cómo hacerlo. Vamos a aprender a hacer el granny. Es un granny clásico a 2 colores. Vamos a ponernos las 2 hebritas así en la palma de la mano y vamos a bordear nuestros 2 deditos. Se nos forma así una X. Pasamos nuestro ganchito por debajo de la X y tomamos la hebrita de arriba. Nos la traemos hacia nosotros y vamos a hacer un puntito de seguridad, que es como si fuera a hacer una cadenita. Ahora vamos a tejer otras 2 cadenitas más, 1 y 2. Esta cadenita nos va a contar como punto alto. Ahora vamos a tejer dentro de este circulito. Vamos a hacer ahora 2 puntos altos. Tomando hebra introducimos por el círculo, tomamos hebra y sacamos. Tomando hebra sacamos por 2, tomando hebra sacamos por 2. Vamos a hacer ahora otro punto alto. Como quiero que el tejido me quede bastante cerradito, para las esquinas voy a hacer solamente un punto de cadena. Y voy a trabajar otros 3 puntos altos dentro del círculo. Ese sería 1, 2 y 3. Volvemos a hacer un puntito de cadena y de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Punto de cadena y de nuevo 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a hacer ahora nuestro último puntito de cadena y vamos a ajustar nuestro circulito tirando de las hebras. Vamos ahora a cerrar vuelta. Vamos a buscar nuestra tercera cadenita, vamos a introducir por ella y vamos a sacar por aquí cerrando con un punto raso. Vamos a hacer un puntito de seguridad, tiramos de la hebra, cortamos tiramos de este loop y ajustamos. Ahora vamos a rematar estas hebritas del inicio de labor. Vamos a enhebrar nuestra aguja lanera. Vamos a avanzar de la misma dirección de donde sale el hilo. Vamos a ir avanzando así entre los puntos. Yo regreso a algún punto para poderlo anudar. Sigo avanzando. Vuelvo a hacerlo. Sigo avanzando de nuevo. Y aquí ya podríamos cortar, así nos aseguramos que este círculo no se nos abre. Vamos ahora a cambiar de color y así vamos a comenzar la segunda vuelta. Yo normalmente me dejo estas colitas por aquí y voy a introducir por uno de los huequitos de cadena que hemos tejido en la vuelta anterior. Introducimos nuestro ganchito, tomamos nuestras hebras y nos traemos el hilo. Yo lo que hago es colocar estas hebritas a este lado, paso mi gancho por debajo y tomo la hebrita de trabajo. Así ya tengo ese puntito anudado. Ahora voy a trabajar 2 cadenas más. 1 y 2. Esta cadenita nos vuelve a contar como punto alto. Ahora vamos a trabajar 2 puntos altos dentro de ese mismo espacio.
1 y 2. A la vez me coloco esta brita aquí para poderla ir metiendo a la vez que trabajo. Hago un puntito de cadena de separación para las esquinas y vuelvo a hacer 3 puntos altos en el mismo espacio. 1, 2 y 3. Ya esta brita me la dejo a este lado y luego la voy a rematar con una agujita lanera. Me voy a ir a este otro espacio sin punto de cadena de separación y voy a volver a formar una esquina. Así que trabajo 3 puntos altos, un punto de cadena y 3 puntos altos en el mismo espacio. Voy a saltarme de nuevo al siguiente espacio de cadenita y vuelvo a hacer esquina. 3 puntos altos, punto de cadena y 3 puntos altos. Uno, dos y 3. Tiro un poquito de aquí para que no se me vea ese nudito y listo. Me salto al siguiente espacio y vuelvo a trabajar esquinita. 3 puntos altos, punto de separación y de nuevo 3 puntos altos. Vamos a cerrar vuelta buscando el tercer puntito de cadena y cerramos con un punto raso. Hacemos un punto de seguridad, cortamos hebra, tiramos del loop y ajustamos esa hebrita. Vamos ya por nuestra tercera vuelta. Antes de comenzar la siguiente vuelta, yo lo que suelo hacer ya es ir cortando estas hebritas que tengo aquí para que no me molesten al trabajar. O si quieres las puedes cortar al final, como tú prefieras. Las siguientes vueltas las vamos a hacer como vamos a hacer esta misma. El granny va a ir haciéndose más grande, entonces a los lados vamos a ir consiguiendo grupos de 3 puntos altos cada vez más de ellos, pero la forma de tejerlo va a ser la misma. Entonces, yo normalmente me suelo dejar, como sabes, la colita aquí abajo y comienzo a trabajar normalmente en la esquinita opuesta, ¿vale? Entonces sería en esta. ¿Por qué lo hago así? Porque ahora, como voy a ir metiendo las hebras por detrás, así no se me cruzan todas las hebras y abultaría el tejido. Vamos a introducir entonces por el centro de esta esquinita, por el espacio de cadena que tenemos, y nos volvemos a coger los hilos. Aquí vamos a trabajar los 3 puntos de cadena y vamos a formar nuestra esquinita. Hacemos 2 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos en el mismo espacio. Nos vamos a ir ahora a este espacio que tenemos aquí y vamos a hacer solamente 3 puntos altos para nuestro lado. Llegamos ahora a la esquinita y vamos a trabajar nuestra esquina.
3 puntos altos, una cadenita de separación y 3 puntos altos. En este espacio que tenemos aquí vamos a trabajar un grupito de 3 puntos. Llegamos a la esquina y volveremos a formar esquinita, 3 puntos altos, punto de cadena y 3 puntos altos. En este espacio de aquí haremos un lado con 3 puntos altos, volveremos a formar esquina, haremos otro grupito de 3 puntos altos y cuando lleguemos aquí nos volvemos a ver. Ya he llegado por aquí al final de mi vuelta y como siempre vamos a cerrar en el tercer puntito de cadena con un punto raso, hacemos nuestro punto de seguridad, cortamos, tiramos del loop y ajustamos las hebritas. Así vamos a seguir trabajando hasta llegar a lo grande que queramos nuestro granny. Yo voy a seguir trabajando y ahora te digo cuántas vueltas he tenido que hacer y la medida. Llegué ya por aquí a completar mi cuadradito, ya le quiero de esta medida, te doy la medida, mide aproximadamente 16 centímetros. En total hice 8 vueltas. Ahora mira, al terminar ya corté por aquí la hebra y ahora lo que vamos a hacer es tirar del loop. Se nos queda así el puntito sin terminar. Lo que vamos a hacer ahora es enhebrar nuestra agujita lanera. Ahora vamos a buscar el puntito alto este de aquí central, ignorando la cadenita, y vamos a introducir por debajo de la espiguita. Nos vamos a llevar la agujita hacia atrás y vamos a formar ahora una espiguita. Vamos a introducir nuestra aguja por el centro de esta espiga que tenemos de este último punto. Introducimos por ahí y tomamos la hebrita que queda también detrás del punto. Nos llevamos la agujita hacia atrás, ajustamos ahí bien los puntos y nos vamos por la parte de atrás del granny para esconder esta hebrita. Vamos a irla así escondiendo entre los puntos. Yo lo que hago es regresar a algún puntito también para poderlo anudar y continúo así avanzando hasta que considere que está bien metida ya la hebra y ya podría cortar. Ahora vamos a necesitar tejer otro granny como este. Ya tengo por aquí mis dos grannies tejidos. Esta es la parte vista, que es el derecho del granny, y lo que vamos a hacer es ponerlos así para unirlos por la parte interior. Nos vamos a ir a una de las esquinitas del granny. Vamos a introducir por la esquina del granny que tenemos enfrente con el granny que tenemos trasero. Tomamos nuestra hebrita, nos la traemos y, como siempre, anudamos esa hebrita de atrás. Ahora vamos a hacer ahí un punto bajo en el mismo espacio. Pasamos por los dos grannies y hacemos un puntito bajo. Ahora vamos a ir buscando punto por punto el punto delantero y el punto trasero, introducimos por ambos grannies y hacemos punto bajo. Nos vamos al siguiente punto, buscamos el trasero y también hacemos un punto bajo. Así vamos a seguir avanzando hasta la esquina. Ya he tejido por aquí este ladito y ya me acerco a la esquina. Me queda este puntito por unir con el punto de atrás. Al llegar a la esquina introduzco por ella, hago un punto bajo,
hago un punto de cadena y hago un punto bajo en el mismo espacio para la esquina. Y ahora continúo uniendo punto por punto alrededor del todo el granny. Sigo avanzando por aquí hasta arriba del todo, donde vamos a dejarlo libre porque va a ser la parte de la apertura del bolsito. Ya he unido todo el contorno del bolsito, excepto esta parte de aquí. Me queda un puntito por aquí por terminar y dentro de la esquina voy a hacer un punto bajo. Aquí vamos a hacer un puntito de seguridad, vamos a cortar nuestra hebra, vamos a ajustar ahí bien el punto y vamos a esconder esta hebrita por entre los puntos de aquí. Con nuestra agujita lanera enhebrada vamos a ir así escondiendo simplemente entre los puntos. Y ahora pues si le damos vuelta vamos a ver cómo nos ha quedado esa costura. Ahí lo tenemos. La verdad es que queda muy bien y además le hace así como un fondito al bolso. Vamos ahora a ponerle el botón. Como te comentaba al principio, puedes escoger cualquier botoncito que tengas por casa. Yo tenía uno de estos, pero lo quería forrar para que me quedara del mismo hilo del bolsito. Entonces lo que hago es enhebrar una aguja lanera con bastante hilo y lo que hago es pasar desde abajo, desde la parte de atrás hacia la parte delantera. Me dejo aquí una colita suficientemente larga para luego poderlo coser al bolsito y lo que hago es que simplemente voy pasando por los ojales así. Voy extendiendo así el hilito para que me vaya quedando lo más uniforme posible. Ya terminé por aquí de forrar mi botoncito y ahora voy a ponerlo en esta fila que tenemos aquí. Entonces aquí tenemos las dos esquinitas, tenemos 3 puntos, entonces lo voy a poner en el central. Lo que te comentaba antes es que yo paso por aquí ahora la agujita por lo que es el centro del botón. Lo paso por aquí y ahora ya busco una de las patitas, la patita central por ejemplo, lo coloco ahí y lo voy cosiendo por la parte trasera, ¿vale? Lo voy a ir cosiendo por aquí y lo mismo voy a hacer con esta otra hebrita, lo voy a coser por esta parte interior. Bueno, ya terminé de coser el botoncito por la parte de atrás. Vamos a hacer ahora una vuelta a puntos bajos y le vamos a hacer lo que es la cadenita para poder cerrar el bolsito si queremos. Entonces nos vamos a ir a este ladito de aquí. Yo voy a empezar por ejemplo a trabajar en este punto alto central de aquí justo al ladito de la costura, pues este ramillete que tenemos aquí voy a introducir por este puntito. Vamos a introducir entonces por el punto, nos traemos nuestra hebra, anudamos y vamos a hacer un punto bajo ahí mismo. Voy a ir escondiendo también esa hebrita a la vez que trabajo. Nos vamos al siguiente punto y hacemos un punto bajo. Nos vamos al siguiente y volvemos a hacer otro punto bajo. En el siguiente también. En todos estos. Vamos a seguir avanzando así a punto bajo hasta tejer este grupito, este y nos vamos a quedar en este puntito de aquí, en el tercero. Ya llegué hasta tejer este puntito y ahora vamos a empezar a hacer cadenitas
hasta llegar al largo necesario para bordear nuestro botoncito. Yo voy a tejer 20 cadenitas. Ahora con la cadenita derechita voy a hacer un punto bajo en el siguiente punto alto. Así. Y voy a continuar haciendo puntos bajos hasta el extremo. Al llegar aquí a la costura voy a hacer un punto bajo aquí y en el hueco de lo que es la esquinita voy a hacer un punto medio alto. Es tomando hebra, introduzco y saco por los 3 loops. En el siguiente espacio voy a hacer lo mismo y continúo haciendo puntos bajos sobre los puntos que me encuentre, así hasta el siguiente extremo. Llegué por aquí ya a lo que es el otro extremo y aquí voy a hacer lo mismo que hicimos en la otra esquina. Voy a trabajar un puntito bajo ahí en ese último punto. Aquí en ese espacio de esquinita voy a hacer un punto medio alto, otro punto medio alto aquí en esta esquina y un punto bajo en ese último punto. Ahora vamos a tirar de la hebra así y vamos a cortar. Tiramos de aquí del loop, nos vuelve a quedar el puntito como antes sin terminar y vamos a enhebrar la agujita lanera. Vamos a buscar aquí, mira, aquí teníamos la cadenita de subida y el punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto bajo. Vamos a introducir por debajo de la espiguita y vamos a volver a formar una espiguita aquí encima para que nos quede más bonito la terminación. Vamos a introducir por esta espiguita del último punto que hemos tejido, tomamos la hebrita de atrás del punto y por dentro lo remataríamos igual que hemos ido rematando el resto de las hebritas. Yo me voy a ir viniendo por aquí y voy a ir rematando así entre la costura. Mira, así nos ha quedado por ahora y ahora simplemente nos queda hacerle el asa. Bueno, me vais a perdonar, pero pensé que estaba grabando y la cámara por alguna razón no estaba grabando mientras estaba tejiendo el asa del bolso. Así que os voy a hacer una pequeña muestra para enseñaros cómo hacerla en este otro color cremita, ¿vale? Nos ponemos la hebrita así suficientemente larga para luego utilizar esta misma hebra y coser el asa al bolso. Iniciamos la labor y vamos a empezar a hacer cadenitas del largo que queramos nuestro asa. Yo hice muchas cadenitas hasta llegar a un largo de unos 110 centímetros aproximadamente. Continuamos así tejiendo hasta llegar a ese largo. Una vez hayamos llegado al largo deseado, lo que vamos a hacer es una cadenita extra y vamos a trabajar a punto bajo encima de esta cadenita. Entonces vamos a introducir en el segundo puntito desde el gancho y vamos a hacer ahí un punto bajo. En el siguiente punto también. Y así vamos a continuar hasta completar toda esta vuelta. Me voy acercando ya por aquí, al final de la vuelta me queda este puntito por tejer y este otro, que está aquí un poquito escondidito. Para iniciar la segunda vuelta vamos a hacer un punto de cadena y vamos a girar nuestra labor. Vamos a empezar a tejer en el primer agujerito que tenemos aquí. Y vamos a hacerlo a punto bajo. Punto sobre punto y así hasta el final de la vuelta.
Voy llegando ya al final de esta vuelta también, tejo aquí un puntito bajo y este último que no se nos olvide. Yo en mi caso terminaría aquí mi asa ya, que sería de un ancho de 1,5 centímetros aproximadamente. Si quisieras hacerla más ancha, lo que haríamos sería un punto de cadena, girar nuestra labor y comenzar de nuevo en el primer agujerito que nos encontramos a tejer la siguiente fila, así. Si quieres hacer como yo, hacer únicamente 2 vueltitas, yo lo que hago al terminar este último punto bajo es simplemente hacer mi puntito de seguridad, cortar hilo, tirar del loop y ajustar ahí el puntito, y ya terminaría así mi asita. Vamos a coser ahora el asa en el extremo por la parte interior. Entonces yo me suelo dejar unos 2 centímetros más o menos, coloco entonces así el asita por dentro, simplemente irlo cosiendo alrededor. Igualmente haré con el otro extremo del otro asa. Lo coseré por esta parte interior. Bueno, y este sería ya el resultado de nuestro bolsito. La verdad es que es súper sencillo de hacer y muy rápido. Espero que te haya gustado y sobre todo que te animes a tejerlo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo.